Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Puntos de Vista del día de hoy, que le lleva un mensaje navideño de salutación. Yo me siento muy complacida de estar compartiendo nuestro programa en el día de hoy con el doctor Miguel Surún Hernández, quien es presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana. Vamos a estar mirando hoy lo que pasa con la justicia en nuestro país. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Para mí es un placer compartir con todos ustedes una entrevista con el doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana. Buenos días, doctor Surún, ¿cómo está? Buenos días a todos los amigos televidentes, buenos días a usted. Para mí es una honra, un honor estar en el programa de paneles que yo veía cuando era niño. Ay, Dios mío. Y recuerdo que habían 3 periodistas muy distinguidas, muy hermosas, al igual que usted. Gracias. Y que por lo regular yo cambiaba porque andaba buscando muñequitos. Ay, qué bien. Esa es la realidad. Para mí es una honra, estoy a sus órdenes. Y bien que fuera así, porque este programa ya tiene 53 años ininterrumpidos en el aire y nunca hemos salido de Color Visión. Wow, yo tengo 50 años, voy a cumplir, si Dios lo permite, 51 ahora el 1 de febrero. Ave María. O sea que es más viejo que yo este programa. Superamos su edad, qué bien, doctor. Qué bueno que siga aquí entonces. Le mando saludos desde el cielo de mi madre, la fundadora de este programa, Pía Rodríguez. Ay, que el Señor la bendiga, doña Pía. Así es. Pues vamos a entrar en materia. Yo quisiera que aprovecháramos, estamos terminando el año casi, y es ocasión propicia para que hagamos balance. ¿Cómo usted ha visto el discurrir de la justicia dominicana en este año? Mira, la justicia dominicana en su conjunto tiene sus luces y tiene sus sombras. En primer lugar, hay que analizarla desde la perspectiva de una realidad sociopolítica. Número uno, la perspectiva de los recursos. La clase política en sentido general, no el presente gobierno, aunque el presente gobierno tiene mayor nivel, digamos, de responsabilidad moral, porque en oposición, pues una de las principales quejas era precisamente el asunto de los recursos y del respeto a la ley 194-04, que consagra el 4.1% para el sector justicia en su conjunto, es decir, para la Procuraduría General de la República y para el Poder Judicial, 1.4 para la Procuraduría y 2.66 para el Poder Judicial. En la actualidad, el presente gobierno no solamente ha incumplido ese compromiso electoral que asumió con esta sociedad, sino que de manera increíble, en contrapelo a su discurso de independencia, pues ha asignado menos recursos que las administraciones pasadas. Wow. Por ejemplo, en la actualidad, en el presupuesto nacional para el próximo año, pues redujo en 400 millones de pesos la partida correspondiente a la Procuraduría General de la República. Ni hablar del Poder Judicial. Si usted lo mide en conjunto, estamos hablando de que entre esas dos instituciones alcanzan más o menos algunos 16.000 millones de pesos, cuando de conformidad con la ley, la Constitución y hasta con sentencias del propio Tribunal Constitucional, pues el monto a asignar debería rondar los 50.000 millones de pesos. Estamos hablando que apenas está cumpliendo en un 25% el nivel de presupuesto. En cuanto al Ministerio Público, es innegable los avances que han habido en cuanto a la lucha contra la corrupción, en cuanto a la persecución del crimen organizado. Eso es indiscutible, a pesar, repito, de los limitados, muy limitados recursos en que se desenvuelve. Hay que solamente resaltar que en el caso, si mi memoria no me engaña, en el caso Medusa, recuerdo perfectamente,
una de las excusas que estaba dando el Ministerio Público para no haber entregado los anexos, las copias del expediente, de ese expediente acusatorio, pues era precisamente que no contaba con los recursos necesarios para fotocopiarlo y entregarlo a cada una de las partes. Es para que tengamos una idea hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y yo lo digo, o sea, no puede haber independencia ni del Poder Judicial, ni de la Procuraduría General de la República, cuando el poder político, Congreso Nacional y especialmente el Poder Ejecutivo, es quien decide cuánto le toca. O sea, antes de hablar de cualquier tipo de autonomía operacional, hay que hablar necesariamente de los recursos y eso precisamente es lo que no ha habido. Tanto el presente gobierno como sus antecesores han utilizado ese mecanismo para extorsionar, para tener estrangulado y tener bajo su control al sistema de justicia, sin dejar de hacer notar que esa ausencia de recursos ha tenido un impacto extraordinario en cuanto a los altos niveles de impunidad que vemos y a los altos niveles de deterioro de la imagen de la justicia referente a extractos importantes de esta sociedad, porque si esa justicia no puede responder en la medida que las comunidades requieren la solución de los distintos conflictos, pues conforme pasa el tiempo, esas comunidades van a recurrir a la fuerza y eso genera un aumento de la violencia, sin mencionar el problema de la impunidad. Sin recursos, los fiscales que son los encargados de hacer las investigaciones y los sometimientos no tienen la posibilidad de computadoras, de ayudantes, de asistentes de investigación, de recolección de evidencia en la escena del crimen, y no hay forma posible de contratar los fiscales necesarios que demanda una sociedad cuya población crece cada día más. Fíjate que el número de fiscales en la actualidad prácticamente está congelado desde hace 10 años. O sea, es algo vergonzoso lo que ha pasado, tétrico, que refleja hasta qué punto esa clase política, repito, los que se fueron, los que estuvieron ahí y los que están, pues han manejado con esa doble moral y esa hipocresía el apoyo del supuesto fortalecimiento del sistema de justicia. Y de hecho, las distintas reformas que se han presentado para supuestamente independizarla tienen como trasfondo pues aumentar los niveles de dependencia. La primera reforma que propuso el actual gobierno tenía como trasfondo obtener la modificación de la Constitución para facilitar la elección presidencial, que eso lo sabe todo el mundo, que se pretendía eliminar el porcentaje máximo para ser electo en primera vuelta y además se intentó reforzar el poder y la influencia del presidente de la República a lo interno del Consejo del Poder Judicial. Esa fue la primera que fracasó. La segunda, que fue propuesta en días pasados al Ministerio de Justicia, pues esa es peor. Esa prácticamente le quita el control financiero de los recursos al Ministerio Público y se lo entrega a un ministro del Poder Ejecutivo, con lo cual estaríamos en un contrasentido donde un empleado del presidente de la República va a ser el que va a nombrar los fiscales, organizar los concursos, pagarles sus salarios, organizar el sistema de carrera y organizar los incentivos y dotar de los recursos necesarios para que la Procuraduría pueda operar. Un empleado, un ministro del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, con lo cual prácticamente se estaría destruyendo el último resquicio que hay de posibilidad de independencia, que nosotros propusimos como institución, que en lugar de estar hablando de modificación de la Constitución, señores, vamos a modificar la ley orgánica del Ministerio Público y vamos a establecer en un artículo que el Ministerio Público, el procurador, es nombrado por el presidente de la República por un periodo fijo
de 4 años, como sucede con el superintendente del mercado de valores, Sí. como sucede con el superintendente de pensiones, como sucede con el Banco Central, como sucede con tantas entidades donde son inamovibles, y eso es conforme con la propia Carta Magna. Y de esa manera se crea una especie de sedazo, que también lo propusimos, de que se nombre una persona que esté segura por 4 años y que en definitiva no sea posible pues castigarlo si incurre en cualquier tipo de sometimiento de los funcionarios de turno. Así es. Vamos a hacer una pequeñita pausa y retornamos con el doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana. No se vayan. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. El lucerito maña. Con mi burrito sabanero voy camino. Estamos conversando en el día de hoy con el doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, institución que elevó recientemente un recurso de amparo sobre una medida tomada por el Ministerio de Interior y Policía sobre expendio de bebidas, que luego fue modificada. ¿Cómo ustedes ven esta decisión ya que hizo el Ministerio? Mira, nunca en la historia institucional, ni siquiera en los tiempos de Concho Primo, se le había ocurrido a un ministro emitir una resolución conculcando al menos 5 derechos fundamentales. 5. 5 derechos fundamentales. Libertad individual, el derecho a libertad de empresa, derecho al trabajo, derecho al debido proceso administrativo y derecho a la legalidad de las actuaciones de la administración pública. O sea, emite una disposición, peor aún, desbordando las atribuciones que le confiere la ley, porque el Ministerio de Interior y Policía en modo alguno tiene, y también el derecho al gobierno local, que está consagrado por la Constitución. El Ministerio de Interior y Policía no tiene la potestad legal de impedir las actividades comerciales lícitas de una jurisdicción, peor aún, de limitar la libertad individual de 1.5 millones de ciudadanos, como lo hizo. O sea, en una actuación donde afectó derechos fundamentales, causó un daño económico, afectó garantías, nosotros como institución que vemos más allá de la curva, porque nosotros no vemos única y exclusivamente esa disposición que vale decir, en la cabeza de quienes mal aconsejaron al ministro, estaba el estado de excepción, el estado de emergencia. Pero los estados de excepción, obviamente que pueden limitar y limitan en la práctica derechos fundamentales en función de la necesidad. Pero esos estados de excepción son excepcionales, como su nombre lo dice, y son declarados por el Congreso Nacional. Sobre esa base, y en el peor de los casos no le correspondería inclusive al ministro, si estuviésemos en un estado de excepción, le correspondería en todo caso al presidente de la República. Y ante una situación como esa, nosotros fuimos a juez de los amparos. ¿Qué aconteció? Que el señor ministro Chu Vázquez y sus asesores jurídicos, entendiendo la peligrosidad del error jurídico que habían cometido, y a los fines de evitar una derrota judicial, que era segura que venía, pues ellos, antes de que el juez decidiera, revocaron la medida. Y como revocaron la medida, obviamente que la acción nuestra ya había cumplido su cometido. Y por vía de consecuencia ya nosotros la dejamos sin efecto. Obviamente que a nosotros nos asusta, nos preocupa, además, la usurpación de las funciones de ese ministro a través de esas medidas y a través de la supuesta dirección de COBA,
respecto a las atribuciones de los gobiernos locales, que es una de las cosas que a uno lo entristece en ver cómo es posible que los gobiernos locales a través de los años hayan permitido que el gobierno central, a contrapelo de lo que dice la ley de los municipios 176-07 y la propia Constitución, pues usurpe sus funciones. Es a los gobiernos locales, a los ayuntamientos que le corresponde la regulación de todas las actividades comerciales dentro de la ciudad. La verificación, regulación y actuación y fiscalización de los ruidos que ocurren ahí, conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, no al Ministerio de Interior y Policía. Lo que le corresponde el uso de suelo, regular dónde va cada negocio en función de su naturaleza, que inclusive la propia ley de control de ruidos establece que son los ayuntamientos que inclusive van a establecer zonas de tolerancia de ruido en función de la naturaleza del negocio. Pero evidentemente, a la luz de que es el Poder Ejecutivo que controla los cuartos, el dinero, y como aquí en República Dominicana, por esa filosofía del trujillismo, el que controla el dinero, controla a la gente, los gobiernos municipales son prácticamente sello gomígrafo donde solamente se circunscriben a recoger basura. Yo lo digo, yo soy alcalde. Yo hubiese sido el alcalde de Santo Domingo Este, a mí no me hiciera ningún negocio. COBA no podría entrar en mi municipio, porque no tiene potestad legal. Wow. Y no me pueden cerrar uno solo, porque me tendrían que matar en un negocio a mí. Porque ¿para qué son los gobiernos locales? Para defender a la gente que lo eligió, defender las atribuciones. Tampoco admitiría bajo ningún concepto que el Poder Ejecutivo decidiera cuánto va a asignar al municipio. No, escúcheme, hay que asignarme el 10%. Si los otros ayuntamientos se conforman con menos, y si tenemos que tirar al municipio completo con sus 600,000, 700,000 habitantes, nos tiramos a la calle y punto. A ver quién va a aguantar. Pero lamentablemente, históricamente, ha habido un irrespeto del Poder Ejecutivo hacia los gobiernos locales. Ellos se han comportado genuflexos en eso, y esa no es mi naturaleza. Usted que me conoce sabe que yo soy radical, soy muy buena gente con todo el mundo, los quiero mucho a todo el mundo, pero yo soy radical con las prerrogativas inherentes a la gente que yo represento. Sí, me gustaría conocer su opinión sobre la situación haitiana, el aumento de las deportaciones, la alerta migratoria que ha hecho Estados Unidos acusándonos de racistas, y también el tema sobre una sanción al Central Romana. ¿Cómo ve usted la situación? Muchas personas dicen, ¿está en riesgo la soberanía nacional entonces? La soberanía nacional no solamente está en riesgo la propia existencia de la República Dominicana. Hay una conspiración que tiene muchos años en práctica, en operación, y que está en los últimos estadios, lamentablemente. Nosotros, obviamente que esas acusaciones son injustas, y ojalá que nosotros como nación podamos manejar el tema desde el punto de vista diplomático y en función de preservar nuestra soberanía y la propia existencia de la República Dominicana. ¿Qué usted le aconsejaría al gobierno en este momento? Mira, número uno, actuar en función de lo que establece la norma, la Constitución, en función del ejercicio de las prerrogativas del Estado Dominicano. La ley de inmigración es muy clara y específica. Toda persona que se encuentre sin autorización en el territorio nacional, obedeciendo el debido proceso, debe ser enviada a su país de origen. Eso es lo primero. Número dos, inmediatamente rebatir a través de voceros autorizados con experiencia en materia diplomática, porque he visto al ministro de Agricultura que no tiene ninguna. He visto inclusive a otras personas meter la pata en el tema de manera indirecta, admitiendo algunas calumnias contra la nación, y sobre todo destituyendo al ministro de Planificación y Desarrollo, que fue el primero que nos acusó a nosotros de racistas. Y evidentemente exponiendo los argumentos concretos y exigiendo las pruebas de esas acusaciones, pero exponiendo los documentos pertinentes
para defender la honra y la imagen de la República Dominicana y denunciar lo que es un lobismo radical fuerte de los haitianos en la Casa Blanca y en el Congreso Nacional. Tenemos que actuar, pero actuar con cabeza fría, actuar en función de ley y en función de la preservación de la dominicanidad. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante entrevista con el doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económico de puntos de vista. Hoy tenemos la grata compañía del ingeniero Isachar Burgos, quien es presidente de la UNPI, Unión Nacional de Medianos Industriales de la Harina, con quien vamos a conversar con un tema que parece que yo entendía que ya estaba olvidado. En una época hablar en diciembre siempre había que si la telera y que si no la telera, pero parece que estamos de moda. Ingeniero, buenos días. Buenos días, Linares, buenos días. Gracias por la grata invitación siempre a tu programa. Sí. ¿Qué es lo que está pasando con el sector? Porque vi que ustedes esta semana convocaron una rueda de prensa que a mí me resultó hasta un poco sorprendente, que estaban hablando de tema de costos de la harina, que es la principal materia prima para pan, telera y otros productos derivados. Pero yo entendía que ya eso era historia patria y además incluso el gobierno, entre los subsidios que dio para evitar alzas en los precios de una serie de productos, estaban unos cuantos millones para la harina. Sí, gracias, es correcto. Y vamos a comenzar dando un reconocimiento y gratitud en parte a la gestión de la política económica implementada por el señor presidente de la República, Luis Abinader, y acompañado del ministro Víctor Hito Bisonó, que desde la primera parte que fue esa hiperinflación originada por el COVID, por la pandemia, que paralizó el mundo 2020 y que el 2021 trajo como consecuencia toda esa subida en los precios de los alimentos y que impactó de manera muy directa los cereales, que como todos sabemos nosotros dependemos de la importación del mercado mundial en lo que es trigo, soya, maíz, y eso obviamente que tanto en la harina como las grasas y los demás ingredientes y materia prima que se utilizan para el pan y los demás derivados de la harina, pues tuvimos una alza muy importante. Luego vino que cuando ya entendíamos que se debían comenzar a normalizar las situaciones, tuvimos entonces la guerra de Ucrania y Rusia, el aumento desmedido de los fletes marítimos que provocaron congestionamiento a nivel mundial, y destacamos que el presidente Abinader tuvo dos iniciativas. Una primera que fue un subsidio directo a la harina, que fue como con la parte de la pandemia, y con la parte que tuvo que ver con la guerra vino una segunda partida de subsidio para los trigos, para la importación de trigo, que no solamente era el trigo que se utiliza para producir pan, sino también para galletas, pastas alimenticias, productos dulces, pizza, todos los derivados de la harina. Ese subsidio concluyó en el mes de septiembre y a partir de su finalización, los molineros de trigo decidieron hacer un incremento de harina, del precio del saco de harina entre 350 y 400 pesos. Y nosotros, El incremento entre 350 y 400, y nosotros lo que hemos recomendado, como siempre, a nuestros asociados es revisar su costo para reajustar en función de eso, porque a todo esto debemos de señalar que la industria de la harina
que depende de todos sus ingredientes, desde los empaques, la harina, azúcar, grasa, el combustible, el gas propano particularmente, y también el incremento de salario mínimo que tuvimos el año pasado y principio de este año, con el otro reajuste que se hizo del 5%, obviamente que hemos tenido un impacto donde la micro y pequeña panadería han sido seriamente afectadas por un tema de, digamos, de descapitalización, porque no es fácil para una pequeña empresa un impacto de un incremento de casi un 100% en su costo de producción, cuando no así se ha podido transferir, y no se ha transferido al precio final. El pan sigue siendo el alimento terminado más económico que puede conseguir la familia dominicana, y lo seguirá siendo igual. Entonces, quiero destacar ese esfuerzo que ha hecho el presidente Luis Abinader, conjuntamente con el ministro Víctor Rito Bisonó, que definitivamente han logrado mantener un equilibrio en los precios, y la inflación o los precios de los alimentos en República Dominicana, como se ha visto en muchas estadísticas, han estado, digamos, por debajo de lo que ha sido la media en América Latina, gracias a esos esfuerzos que pudo hacerse con esas medidas económicas. Pero el esfuerzo llegó hasta septiembre. Hasta septiembre. Ya a partir del 1 de octubre, o sea, tenemos prácticamente casi 2 meses Exacto. fuera de esa protección que le dio el Estado para la harina. Entonces, ¿en qué proporción, por ejemplo, de cuánto a cuánto pasó Bueno, el quintal? ¿Es por quintal? El saco. que El ustedes saco compran? costaba en promedio 2.250 y hoy está entre 2.600 y 2.700 pesos. Esto en los molinos, porque recuérdese que las panaderías pequeñas, y sobre todo la micro en el barrio, que compran el día a día, los 2 o 3 sacos para su producción diaria, compran más caro porque el distribuidor le tiene que sumar algún tipo de beneficio, Obvio. que va a 100, 150 pesos más. Entonces, para el que no compra directamente en el molino o en un distribuidor, por ejemplo, de Coproharina, que distribuye de manera directa a los socios, Eso es de la UMPI. de la Coproharina, que es la cooperativa de los industriales de la harina, de los procesadores de la harina, pues cuando se compra en el mercado o en almacenes, obviamente que ellos tienen que cargar una pequeña comisión de venta por su servicio, y eso hace que incremente por lo menos en 100 pesos más o 150 pesos más el costo final al panadero que está comprando, como te digo, cada 2 días o cada día. Y una parte que tal vez destacamos nosotros en ese llamado de atención que quisimos hacer el miércoles, porque hay una gran preocupación a nivel nacional precisamente en ese sector, en ese segmento que compra día a día, y es que se ha estado registrando una escasez en esos canales de distribución. Y esa escasez viene producida porque en Haití los 2 molinos de trigo están cerrados, y el abastecimiento de harina en Haití es de aquí. exclusivamente de República Dominicana. Toda la harina que en este momento se están consumiendo en Haití es harina dominicana. Y nosotros con esto queremos decir que estamos de acuerdo con esa solidaridad y ese apoyo que siempre desde la industria nacional hemos dado a los hermanos haitianos. Ahora, tenemos que cuidar el mercado local, tenemos que cuidar, garantizar el abastecimiento del mercado local, y creo que hay que hacerlo con total transparencia. Cada molino puede definir una cuota de posibilidad de venderle al mercado haitiano como un excedente de lo que sería una cantidad de harina que no pueda colocar o que no necesite el mercado dominicano. Y este llamado lo hacemos porque si adicional a ese incremento que se hizo en octubre,
se profundiza una cierta escasez, podríamos entrar entonces en una especulación donde podríamos tener entonces un saco de harina costando mucho más que lo que debe ser en el mercado. Y es ahí donde hemos centrado esa preocupación, que no estamos diciendo que son los molinos que estén haciendo esa venta de manera directa o diciendo que sean los responsables, y mucho menos el gobierno no produce harina. El gobierno, lo que nosotros le hemos pedido a la autoridad es esa gestión de supervisión en la frontera, y como decimos, se puede hacer perfectamente el negocio con total transparencia y con total niveles de cuota, que cada molino diga yo puedo tener disponible X cantidad de sacos para el mercado haitiano y garantizar el abastecimiento en el mercado dominicano. Sí, hay algunos elementos de esa explicación que me gustaría que lo hiciéramos con más detalle sobre, por ejemplo, las necesidades diarias de harina que demanda el mercado dominicano, pero vamos a hacer una breve pausa comercial, volvemos en unos instantes. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito. Continuamos la conversación con el ingeniero Isachar Burgos, presidente de la UMPI. Yo le decía en el segmento anterior, cuando despedíamos, que sería interesante saber algunos pormenores. Por ejemplo, ¿qué para poder determinar la situación básicamente de costos de esa pequeña empresa panadería del sector? Por ejemplo, un quintal de harina ya adquirido, ¿cuál es la oferta? ¿De qué se produce de ahí? ¿Cuántos panes? ¿O si es galleta? ¿O si es bizcocho? ¿U otro derivado que se utiliza en la industria? Bueno, muy bien. Vamos a dejar una parte establecida, Linares, y es que un saco de harina, que son normalmente 120 libras, hay por supuesto sacos de 100 libras, que es un quintal, pero por lo general son 120 libras. El precio del pan está muy vinculado al tamaño y a la variedad, igual que las galletas. La harina que se utiliza para panificación es distinta a la harina que se utiliza para repostería, y la que se usa para galletas, y la que se usa para pastas alimenticias. Es decir, cada harina tiene cada producto, digamos, tiene un tipo de harina. Una categoría. Que es lo que llamamos harina fuerte, con alta proteína, o harina un poquito más débil. Entonces varían. La harina en el mercado lo que cuesta son las proteínas. Es decir, que la harina de panificación siempre es la más cara, porque es la más fuerte. Entonces el rendimiento va a depender de la variedad y del tamaño de pan. Pero para irnos al costo, por ejemplo, en este momento, la elaboración de un costo de un saco de harina en cualquier variedad de pan, esto no tiene que ver el tamaño ni el precio final como usted vaya a venderlo. El costo de producción anda entre los 6.800 y 7.000 pesos. A partir de ahí, los industriales tienen que definir en su producto cuál será el precio final al consumidor. Por eso le decía en principio que el pan sigue siendo un alimento listo para el consumo, que es todavía el más económico, que se encuentra y se va a encontrar en el mercado. El trigo es, como dicen, el rey de los cereales, por esa característica que tiene, que permite toda esa variedad de productos, y siguen siendo al costo más bajo. Obviamente, ese incremento de costo de producción, nuestro sector no está en condiciones de asumirlo, porque como tampoco lo pudieron asumir los molineros, transfirieron al saco de harina un incremento por su costo. Obviamente que también nosotros, los industriales del pan y de la harina, de todos los productos en sentido general, tenemos que hacer lo propio. Obvio que nosotros, y lo ha visto la población,
nunca hemos especulado y nunca, aún en pandemia y en la crisis más difícil, siempre le pedimos a nuestros asociados ser prudentes con la población y no tomar coyunturas para vender más caro nuestros productos, sino que siempre lo que decimos y seguimos diciendo es que los precios estén ajustados a los costos y que siga llegando a la población el pan y los demás derivados de la harina con calidad y al mejor precio posible. Y en cuanto a que usted tiene la preocupación con telera en Navidad. Sí, esa es la parte crucial. Queremos decirle al país que hay totalmente garantía en suministro de telera para la celebración tradicional de la fiesta navideña. Es decir, que no hay ninguna razones, vamos a decir, para que tengamos que pensar que no tendremos telera en calidad y cantidad suficiente. E incluso quiero aprovechar también para informarle a través de tu programa, que sabemos que lo escucha todo el país, que el gobierno dominicano, a través de Comodoro Económico, acaba de está comprando 450,000 teleras para las familias más vulnerables. Es decir, que además de todo lo que, gracias a Dios, puedan adquirir las teleras, también esas donaciones que va a hacer el gobierno, y creo que INEPRE está organizando también una compra de otras 100,000, pues van a garantizar que tengamos ese producto tradicional y sabroso que a todos nos gusta y lo esperamos, y que los muchachos aquí en cabina saben que les llegará de la UMPI también su donación. Es decir, que la población esté atenta. Y finalmente, quiero decirle que nosotros de UMPI le hemos presentado al presidente de la República un plan estratégico para apoyar al sector de la industria de la harina, sobre todo las micro y pequeñas panaderías, para que se tenga una recuperación. ¿En qué consiste eso? Ese es un plan que va orientado primero a la modernización para mejorar la productividad del sector. Segundo lugar, un plan de capitalización, porque como les decía en principio, ha sido muy difícil para una panadería que tenía, por ejemplo, 100,000 pesos de capital de trabajo, disponer de 200,000 pesos para seguir operando. Entonces, el presidente de la República, conjuntamente con un equipo de funcionarios y el mismo ministro Victorito Bisonó, tienen el proyecto y le han dado muy buena acogida, y nosotros esperamos que en los próximos días poder tener ya en concreto acciones para apoyar la recuperación, digamos, fortalecer sobre todo esta micro y pequeñas panaderías que, como dije en principio, el gobierno ha estado atento y ha dado seguimiento desde que comenzó esta situación mundial, que es una inflación generada en el exterior, no generada en territorio, pero que nos ha afectado. Y el sector nuestro pues, ha sido bastante impactado con ese choque internacional de esos precios de los alimentos, particularmente de los cereales. O sea que para que los televidentes estén claros, o sea, habrá telera. Lo que no está muy seguro es que no llegue un poquito más cara. El precio de la telera, igual que el del pan y de todos los derivados de la harina, como le decía, va a depender del tamaño, de la variedad y incluso donde usted lo compre, donde usted quiera comprarlo, porque, por ejemplo, en telera hay una gran cantidad de opciones, tanto las normales hasta especiales, muy especiales, y va a depender pues de su capacidad económica y de lo que usted quiera, pero vamos a tener, y yo creo que la buena noticia es que, como le decía en principio, nosotros los industriales de la harina no especulamos y mantenemos el mejor precio posible de nuestro producto para ofertarlo a nuestros consumidores, que es nuestra razón de ser. Finalmente nos queda un minuto y creo que ¿cuántos son los industriales de la harina y cómo puede a través de la UMPI tener algún tipo de control sobre los precios de sus asociados?
Bueno, nosotros en República Dominicana, en general deben andar por unas 5.000 panaderías. En la UMPI tenemos unas 3.000 asociadas y una razón es porque en la UMPI tiene que ser una empresa formal. La UMPI desde el año 2010 decidió, y Copro Harina, que solo afilia empresas o industrias formalizadas. Y los beneficios y la ventaja que obtiene el socio nuestro va en una gama de facilidades a través de la cooperativa y del mismo gremio, pero que obviamente nosotros entendemos que si no formalizamos el sector, y esto es parte del plan que presentamos al Estado, que incluya seguir fortaleciendo la formalización de la industria, porque la economía dominicana no puede seguir incrementando la informalidad en ninguno de sus sectores. Ingeniero Issachar Burgos, gracias por aceptar nuestra invitación e incluso espero que sus explicaciones den un poco, despejen cualquier preocupación que se estuviera formando al respecto. Y como siempre, este espacio está a su disposición. Gracias, Linares, a todos los televidentes. Sí. Y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces. El lucerito mañanero